Mi nombre es Elena, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo descubrí que mi nuera no era quien decía ser. Todo comenzó cuando mi hijo Miguel, de 32 años, llegó a mi casa una noche lluviosa, empapado y con una maleta. Mamá, dijo con voz quebrada, Lucía me echó de casa. Lucía, su esposa de 28 años, tenía 7 meses de embarazo. Se habían casado hace apenas un año, después de un noviazgo relámpago de 6 meses. ¿Qué pasó?, pregunté, preparándole un té caliente. Miguel se desplomó en el sofá, su rostro mostraba una mezcla de confusión y dolor. Todo empezó hace un mes, cuando perdí mi trabajo en la constructora, explicó. Estaba seguro de que encontraría algo pronto, pero Lucía cambió completamente. Me senté junto a él, recordando cómo Lucía siempre había sido un poco distante con nuestra familia, especialmente cuando se trataba de dinero. Al principio solo fueron comentarios, continuó Miguel. Que cómo mantendríamos al bebé, que necesitábamos más ingresos. Pero hoy. Su voz se quebró nuevamente. Hoy llegué a casa después de una entrevista de trabajo. No conseguí el puesto. Cuando se lo dije, explotó. Empezó a gritar que no permitiría que su hijo tuviera un padre fracasado, que ella merecía más. Algo en esa historia no me cuadraba. Lucía trabajaba como ejecutiva en un banco, ganaba bien, y hasta donde sabía, tenían ahorros considerables. ¿Qué pasó con sus ahorros?, pregunté. Dice que son solo de ella, respondió Miguel. Que los ganó antes de casarnos y no piensa compartirlos con un perdedor como yo. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Lucía. Dile a tu hijo que envíe a alguien por el resto de sus cosas. Y que firme los papeles del divorcio que le dejé. No quiero que mi hijo nazca en una familia de pobres. Sentí que la sangre me hervía. Miguel, hay algo raro en todo esto. Lucía siempre fue diferente, pero esto es extremo. Lo sé, mamá, suspiró Miguel. Es como si fuera otra persona. Y hay algo más. Se levantó y sacó unos papeles de su maleta. Encontré estos documentos en su escritorio mientras empacaba mis cosas. Son estados de cuenta de una cuenta bancaria que no conocía. Hay millones ahí. Tomé los papeles y los examiné. Efectivamente, había una cuenta a nombre de Lucía con un saldo de más de $5 millones. ¿De dónde sacó tanto dinero?, murmuré. No lo sé, respondió Miguel. Pero hay más. Encontré correos electrónicos en su computadora. Ha estado en contacto con un hombre llamado Roberto Vega. Los mensajes son extraños. Hablan de un plan y de recuperar lo que es nuestro. El nombre Roberto Vega me sonaba familiar. Entonces recordé, había sido noticia hace unos años, un empresario millonario que murió en circunstancias misteriosas. Miguel, dije lentamente, ¿Lucía alguna vez te habló de su familia? ¿De su padre? No mucho, respondió. Dijo que era huérfana, que sus padres murieron cuando era pequeña. ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, alguien tocó a la puerta. Era casi medianoche. Miguel abrió. En el umbral había un hombre mayor, elegantemente vestido, con un maletín. Buenas noches, dijo con voz grave. Soy Alberto Vega, hermano de Roberto Vega. Y creo que tenemos mucho de qué hablar sobre Lucía. Miguel palideció. ¿Vega? ¿Como en los correos? Alberto asintió. Sí, y me temo que lo que tengo que decirles cambiará todo lo que creen saber sobre ella. Alberto Vega entró en nuestra sala, su presencia imponente llenando el espacio. Sacó una carpeta gruesa de su maletín y la colocó sobre la mesa. Antes de continuar, dijo, deben ver esto. Abrió la carpeta y extrajo una fotografía. Era una imagen de una niña pequeña, de unos 5 años, junto a Roberto Vega. Esta es María Lucía Vega, mi sobrina, explicó Alberto. La verdadera María Lucía Vega. Miguel se inclinó hacia adelante, confundido. Pero esa no es Lucía. No se parece en nada a mi esposa. Exactamente, respondió Alberto. Porque tu esposa no es Lucía Vega. Su verdadero nombre es Carmen Suárez, y ha estado suplantando la identidad de mi sobrina durante años. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Qué? Alberto continuó. La verdadera Lucía Vega murió hace 15 años en un accidente automovilístico junto con su madre. Mi hermano Roberto quedó devastado. Se alejó de los negocios,
Se volvió reservado. Apenas lo veíamos. ¿Pero qué tiene que ver esto con mi esposa?, preguntó Miguel. Roberto contrató a Carmen como su asistente personal hace 5 años. Era inteligente, ambiciosa y manipuladora. Poco a poco se ganó su confianza. Cuando Roberto murió hace 2 años, supuestamente de un ataque cardíaco, ella apareció con documentos que la identificaban como su hija perdida. Miguel se dejó caer en el sofá, aturdido. No puede ser. Los documentos parecían auténticos, continuó Alberto. Tenía certificados de nacimiento, fotos manipuladas, incluso pruebas de ADN falsificadas. Como la verdadera Lucía había muerto cuando era pequeña, pocos la recordaban. Carmen había investigado todo minuciosamente. ¿Por qué nos cuenta esto ahora?, pregunté. Alberto sacó más documentos. Porque hace una semana, encontramos el verdadero testamento de Roberto. Y también hizo una pausa dramática, evidencia de que su muerte no fue natural. En ese momento, mi teléfono sonó nuevamente. Era otro mensaje de Lucía, o mejor dicho, Carmen. Elena, dile a Miguel que si no firma los papeles del divorcio mañana, me aseguraré de que nunca vea a su hijo. Tengo suficiente dinero para mantener buenos abogados. Alberto leyó el mensaje por encima de mi hombro y sonrió tristemente. Dinero robado, murmuró. El dinero de mi hermano. ¿Pero por qué casarse con Miguel?, pregunté. Si ya tenía millones. Necesitaba establecer una vida normal, crear una fachada respetable mientras liquidaba las empresas de Roberto y transfería el dinero a cuentas secretas, explicó Alberto. Un esposo trabajador, un bebé en camino, la perfecta cortina de humo. Miguel se levantó de repente, su rostro pálido. ¿El bebé es mío? Alberto sacó otro documento. Encontramos esto en su computadora. Ha estado en contacto con su verdadero novio, un cómplice llamado Marcos. Planean huir juntos después del nacimiento. Vi cómo mi hijo se derrumbaba ante mis ojos. Toda su vida con Lucía, con Carmen, había sido una mentira. ¿Qué podemos hacer?, pregunté a Alberto. Ya hemos contactado a la policía, respondió. Tenemos suficiente evidencia para probar el fraude y la suplantación de identidad. Pero hay algo más. Sacó un sobresellado de su maletín. Este es el verdadero testamento de Roberto. Lo encontramos en una caja de seguridad, junto con una carta que explica sus sospechas sobre Carmen. Y hay algo que ella no sabe. De repente, se escuchó un estruendo fuera de la casa. Luces de patrulla iluminaron las ventanas. Justo a tiempo, sonrió Alberto, mirando su reloj. ¿Qué está pasando?, preguntó Miguel. La policía va a arrestar a Carmen ahora mismo. Y cuando sepan lo que encontramos en el verdadero testamento. ¿Qué hay en el testamento?, pregunté mientras las sirenas se acercaban. Alberto abrió el sobre con cuidado. Roberto no era tonto. Sospechaba de Carmen. En los últimos meses de su vida, instaló cámaras ocultas en su oficina y su casa. Lo grabó todo. Sacó una USB del sobre. Aquí está ella, mezclando algo en el café de Roberto el día que murió. Aquí está, falsificando documentos. ¿Y esto? Sonrió. Esto es lo mejor. Reprodujo un video en su laptop. Mostraba a Carmen y su cómplice Marcos en la oficina de Roberto, tarde en la noche. Una vez que el viejo muera, decía Carmen en el video, usaré los documentos falsos para reclamar la herencia. Nadie sabe que su verdadera hija está muerta. ¿Y el tipo con el que vas a casarte?, preguntaba Marcos. Miguel es solo una fachada. Un ingeniero tonto y honesto, perfecto para mi historia de hija perdida que encuentra el amor. Una vez que tenga el dinero y nazca el bebé, desapareceré. El bebé es tuyo, después de todo. Miguel golpeó la mesa con fuerza. Esa maldita. Tranquilo, dijo Alberto. Roberto dejó instrucciones específicas en su testamento. Sabía que no viviría mucho después de descubrir la verdad, así que preparó todo. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto con un video adjunto. Carmen siendo arrestada en nuestra antigua casa, gritando y pataleando. No pueden hacer esto, gritaba en el video. Soy Lucía Vega. Tengo derechos. También tenemos esto, dijo un oficial, mostrándole una prueba de ADN. Prueba que no eres Lucía Vega. ¿Y esto?
Sacó una botella de veneno encontrada en su casa. Coincide con lo encontrado en el cuerpo exhumado de Roberto Vega. El rostro de Carmen se transformó. Toda su fachada de mujer refinada se derrumbó. Fue Marcos, gritó. Él me obligó. Alberto sonrió tristemente. Marcos fue arrestado hace una hora. Ya confesó todo. ¿Pero qué pasará con el bebé?, preguntó Miguel, su voz quebrada. El testamento de Roberto tiene una cláusula especial, explicó Alberto. Cualquier niño nacido de Carmen durante su fraude será protegido financieramente. Roberto era un hombre compasivo, incluso sabiendo que lo iban a matar. ¿Qué quiere decir?, pregunté. El bebé tendrá un fideicomiso, administrado por un comité familiar, para garantizar su educación y bienestar. Pero... miró a Miguel, solo si el padre legal decide criarlo. Miguel se quedó en silencio por un momento. No es mi hijo biológico. No, respondió Alberto suavemente, pero ha sido engañado tanto como nosotros. Roberto quería que el niño tuviera una oportunidad de crecer en un hogar honesto, con valores reales. Por eso la cláusula del fideicomiso. 3 meses después, Carmen dio a luz en la prisión. Fue sentenciada a 30 años por asesinato, fraude y suplantación de identidad. Marcos recibió 25 años como cómplice. Miguel, después de mucha reflexión, decidió adoptar al bebé. No es su culpa quienes son sus padres biológicos, me dijo. Merece una oportunidad. Alberto y la familia Vega respetaron su decisión. El fideicomiso se estableció como estipulaba el testamento, pero con una condición adicional: el niño nunca sabría de Carmen hasta ser mayor de edad. Le diremos que su madre murió en el parto, decidió Miguel. Es mejor que saber la verdad por ahora. Hoy, 5 años después, mi nieto Gabriel es un niño feliz y saludable. Miguel se ha convertido en un padre maravilloso, y con el apoyo del fideicomiso, pudo iniciar su propia empresa de construcción. La familia Vega se mantiene cerca, tratando a Gabriel como uno más de los suyos. Alberto dice que es la manera en que Roberto hubiera querido las cosas. Carmen sigue en prisión, sus apelaciones han sido rechazadas una tras otra. A veces envía cartas exigiendo ver a Gabriel, pero todas son devueltas sin abrir. La última vez que supimos de ella, intentó convencer a otro recluso de que era la heredera perdida de otra familia millonaria. Algunas personas nunca cambian. En cuanto a mí, cada vez que miro a Gabriel jugar en el jardín, pienso en los giros extraños del destino. Como una mentira terrible llevó a algo hermoso. Como el último acto de bondad de un hombre que sabía que iba a morir nos dio la oportunidad de crear una familia verdadera. Y cuando Gabriel me llama abuela y me abraza con sus pequeños brazos, sé que el amor verdadero no tiene nada que ver con la sangre o el ADN. Se trata de elecciones, de perdón, de segundas oportunidades. Miguel encontró recientemente una nota en el testamento de Roberto que no habíamos visto antes. El verdadero legado no es el dinero o el poder, sino el amor que elegimos dar. Cuiden del niño. Denle lo que su madre nunca pudo, un hogar honesto y un corazón verdadero. Y eso es exactamente lo que hacemos, cada día.